Marines a Caracas. La defensa que hace el gobierno de México de las dictaduras de Cuba y Venezuela ha sido constante, intransigente e incondicional. Se habla mucho de la defensa de la soberanía nacional, pero en realidad la soberanía no es solo un concepto territorial o algo abstracto. La soberanía pasa por garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de la sociedad. Cuando con decisiones políticas, económicas, diplomáticas, se está poniendo en riesgo la economía, la seguridad y hasta la integridad territorial, se está vulnerando la soberanía que se dice defender. El gobierno federal ha apostado el sexenio anterior y por el apoyo a los gobiernos más dictatoriales y autoritarios del continente, el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua. Lo ha hecho a costa de la economía nacional y de la relación con nuestro principal socio, que tendría que ser también nuestro aliado más importante, Estados Unidos, donde van el 85% de nuestras exportaciones y donde viven 30 millones de mexicanos. En la noche del 3 de enero pasado, fuerzas especiales de los Estados Unidos lograron la captura de Nicolás Maduro, el hombre que durante casi 30 años gobernó junto con su antecesor Hugo Chávez con mano de hierro a Venezuela. Lo hizo con una operación militar altamente sofisticada que acabó con las defensas militares venezolanas, apoyadas estas por fuerzas cubanas. Así cayó Maduro. Esta foto pasará a la historia por capturar el momento en que la dictadura de Venezuela cayó a manos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Después de más de 12 años de dictadura, detuvieron a Nicolás Maduro. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina... Oye, marico, algo está pasando. La operación militar de Estados Unidos comenzó alrededor de las 2 de la mañana, hora de Caracas. Los bombardeos fueron en el Palacio Federal Legislativo, el Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares del país, el aeropuerto privado de Charallave en la zona metropolitana de Caracas, el helipuerto de El Hatillo en el departamento de Miranda, así como bases militares en Caracas y los departamentos de La Guaira y Barquisimeto. A las 5 de la mañana con 21 minutos, hora de Venezuela, el presidente Donald Trump confirmó la captura de Maduro. Añadió que lo detuvieron junto a su esposa Cilia Flores luego de un ataque a gran escala. Trump dijo que la operación fue exitosa a pesar de que el ejército venezolano estaba listo para atacar. Caught them in a very ready position. They were waiting for us. They knew we had many ships out in the sea. They knew we were coming, but they were completely overwhelmed and very quickly incapacitated. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que en la operación utilizaron más de 115 equipos militares, incluidos aviones y helicópteros. Detalló que fue un trabajo conjunto con las fuerzas de inteligencia, incluida la CIA. A massive joint military and law enforcement raid flawlessly executed by the greatest Americans our country has to offer. President Trump is deadly serious about stopping the flow of gangs and violence to our country. Deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. And deadly serious about reestablishing American deterrence and dominance in the Western Hemisphere. Durante años el régimen cubano dijo que no tenía fuerzas militares en Venezuela, que solo enviaba médicos y personal civil. Así lo decían, así lo declaraban. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba,
constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela. Por supuesto, todo esto era mentira. Lo tuvo que reconocer el presidente Díaz-Canel ante la muerte de 32 miembros de fuerzas especiales del ejército cubano que servían de custodia del dictador Maduro. Por cierto, la pregunta queda ahí para usted, ¿no es una participación, ese tipo de participación, una intervención militar en otro país? Porque eso no he escuchado que se denuncie. Es una pregunta que ahí queda. Esto dijo Díaz-Canel. Por Venezuela y por supuesto también por Cuba, estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre, hasta nuestra propia vida, pero a un precio muy caro. A continuación damos lectura al decreto presidencial 1147. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República. Con profundo dolor, nuestro pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos de ese país. No es muy diferente a lo que ocurre hoy en México. Aquí hay miles de médicos, maestros, asesores en temas agrícolas de origen cubano que están en nuestro país y que en realidad no sabemos bien a bien qué hacen o a qué se dedican, ni siquiera quiénes son. Así eran presentados también en Venezuela. El reclutamiento de médicos cubanos, que a la fecha suman más de 3,000, fue una de las estrategias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, supuestamente para hacer frente al déficit de personal sanitario. En 2022, la Secretaría de Salud estimó que México necesitaba 154,000 especialistas y 34,000 médicos generales para cubrir su déficit únicamente en los hospitales para población sin seguridad social. En cuanto llegan les dan una cédula para ejercer como si fueran mexicanos, sin los requisitos que le piden a los mexicanos, y eso no está bien. Lo envío, pero le descuento entre el 75 o el 90% de su salario y nada, ejerzo una explotación laboral disfrazada de ayuda humanitaria. Tan solo entre 2022 y 2023, el gobierno del tabasqueño pagó $24 millones por los servicios de los médicos cubanos, según un artículo de la revista The Lancet. Con esa cantidad, equivalente a más de 400 millones de pesos, se pudo haber pagado el salario de 3.500 médicos especialistas o de 4.500 médicos generales, de acuerdo con ese artículo titulado Escasez de médicos en México, la lucha por cerrar la brecha. El Partido Acción Nacional ha denunciado que cada especialista de la isla le cuesta al gobierno más de 100,000 pesos al mes, de los cuales alrededor de una cuarta parte son de salario que se deposita a una empresa del gobierno cubano y el resto para transportar, alimentar y dar hospedaje a cada médico. En contraste, el salario de los médicos generales y especialistas en México apenas llega a los 20,000 pesos mensuales en promedio, de acuerdo con cifras oficiales. El envío de médicos cubanos a diferentes países de América Latina o de África ha generado críticas internacionales debido a que la mayor parte de sus ingresos se los queda el gobierno de Cuba, que recauda $11,000 millones anuales por el trabajo de 40,000 médicos en 67 países. Pero hay otras relaciones muy complejas que también entrecruzan los intereses políticos y económicos de México, Cuba y Venezuela. Uno de esos temas es el de las despensas, un negocio fabuloso durante años. No es nuevo, ocurrió durante todo el sexenio pasado, involucrando a gobiernos, empresas privadas y a personajes muy extraños como el ex asesor de Nicolás Maduro, Alex Saab. Así lo mostramos aquí hace ya 5 años. Durante años, el programa de despensas del régimen de Nicolás Maduro fue presentado como una ayuda social para millones de venezolanos. Sin embargo, detrás de esas cajas de alimentos se habría construido una compleja red de negocios, sobreprecios y presunto lavado de dinero que involucró a empresas mexicanas, intermediarias internacionales y a personajes cercanos al poder en Venezuela. Como lo documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez, la historia estalló en 2020,
durante el primer mandato de Donald Trump y con el tiempo fue quedando en el olvido. Pero lo cierto es que es un caso que no se ha cerrado. En 2016, el régimen venezolano lanzó el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocido como CLAP. El esquema consistía en la entrega mensual de bolsas o cajas con alimentos subsidiados dirigidos principalmente a sectores afines al chavismo. Con el aparato productivo venezolano colapsado, el régimen de Maduro optó por importar alimentos. Ahí es donde aparece México. La investigación del periodista Jorge Fernández Menéndez documenta que empresas mexicanas de alimentos, algunas con relaciones comerciales previas con el chavismo, desde al menos 2009, comenzaron a surtir los productos del CLAP. Como intermediarios aparecieron los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido, quienes negociaban directamente con el régimen de Maduro y coordinaban la compra y envío de las despensas. En 2017, las despensas del CLAP se convirtieron en un escándalo internacional. Investigaciones revelaron que los productos enviados desde México eran de baja calidad, se vendían con precios inflados y no cumplían con estándares nutricionales básicos. Las indagatorias señalan que barcos con despensas destinadas al CLAP realizaban escalas en Puerto Limón, Costa Rica, en muelles de la empresa estatal venezolana Alunasa. Según estas investigaciones, esas escalas se repetían y permitían el movimiento de recursos que posteriormente ingresaban al sistema financiero a través de bancos como Ebrofinance, Mosnarbank, Gazprombank y BTB, instituciones sancionadas por Estados Unidos. Autoridades estadounidenses sostienen que ese dinero habría terminado en manos de altos funcionarios del régimen venezolano. El negocio de las despensas CLAP no solo evidenció la crisis humanitaria en Venezuela, sino también cómo un programa social pudo convertirse en una herramienta política y presuntamente financiera. Un entramado que conectó a Venezuela con México, Centroamérica y otros países aliados, y que aunque dejó de ocupar titulares, sigue bajo la lupa de autoridades internacionales. Pero políticamente más riesgosa aún ha sido la triangulación de crudo y derivados desde México y Venezuela hacia Cuba. Ese petróleo, a pesar de las sanciones que se aplicaron a Venezuela desde el fraude electoral del 2024, se triangula además en los mercados secundarios, en los mercados clandestinos, con apoyo de China, Irán y Rusia para financiar al régimen venezolano, pero sobre todo al cubano. En solo unos meses del año pasado, México vendió petróleo y derivados por más de $3.000 millones a Cuba. Lo de vendió es un eufemismo, en realidad lo regaló. Pemex mantiene una deuda multimillonaria en dólares con sus contratistas, lo que ha llevado a la quiebra a numerosas empresas nacionales, grandes, pequeñas, medianas. Se informó que le pagará a los contratistas con los que mantiene adeudos solo del pasado 2025 $29.000 millones que se harán en pagos trimestrales que terminarán hasta el 2029. A ver cómo pueden soportar 3 años esos contratistas. Pero solo en 3 meses del año pasado le enviamos a Cuba regalado petróleo y derivados por más de $3.000 millones, unos $60.000 millones. ¿No cree usted que hubiera contribuido mucho más a la economía y la soberanía nacional haber utilizado esos $3.000 millones para pagarle a los contratistas de Pemex, una empresa que se da el lujo de regalar miles de millones de dólares a una dictadura y que a su vez está en quiebra? ¿Eso es defensa de la soberanía? Esta es la historia del regalo del petróleo mexicano a Cuba. El envío de petróleo de Venezuela a Cuba es considerado ilegal bajo el marco de las sanciones impuestas por los Estados Unidos que prohíben transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA y sus filiales. Eso se ha ampliado a otros países. A China se envía el 85% del crudo venezolano. Fueron decomisados 2 buques petroleros, uno en el Pacífico y el otro en el Caribe. Uno de bandera venezolana y otro rusa, que en realidad habían cambiado de bandera en alta mar para pasar como de esa nacionalidad. Algunos de esos buques, otros no, están reportados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, y el Departamento del Tesoro, por su relación con Irán,
acusados de servir para financiar operaciones terroristas. Esos buques son parte de una red de contrabando utilizada como salvavidas financiero para el régimen cubano, para eludir las sanciones y el rastreo internacional. Esos países están utilizando diferentes métodos, lo que se conoce como flota oscura, con buques no regulados, sin seguros internacionales y con transportadores apagados para ocultar su ubicación. La triangulación con el involucramiento de intermediarios y empresas en terceros países como en Panamá para gestionar los flujos del crudo. Y la documentación falsa, el uso de banderas de conveniencia o registros alterados para navegar sin ser detectados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Fue el caso del buque Skipper, confiscado por Estados Unidos frente a costas venezolanas. Y como lo confirmó el Financial Times, ante la inestabilidad de los suministros venezolanos, Cuba ha recurrido a México, cuyos envíos están alcanzando niveles históricos. Los envíos son operados a través de una filial de Pemex denominada Gasolinas Bienestar SADCB, cuyo único cliente es Cuba. Los datos reportados hasta diciembre de 2025 muestran que en el primer semestre del año se enviaron aproximadamente 3.2 millones de barriles de crudo y derivados. El promedio diario en este periodo fue de 17.900 barriles de petróleo crudo y 1.700 barriles de productos refinados. La mayoría de los cargamentos zarpa del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Se ha identificado el uso de embarcaciones como el buque Sandino, el cual opera bajo sanciones de la OFAC por su historial en el transporte de crudo venezolano a la isla. Y aunque Pemex reporta estas operaciones como ventas en sus informes ante la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos, la filial Gasolinas Bienestar ha reportado pérdidas netas que coinciden exactamente con el valor de los envíos y se estaría operando bajo condiciones de opacidad y violaciones a sanciones internacionales. Son muchos los dirigentes de Morena estrechamente relacionados con Nicolás Maduro. Entre ellos destacan sin duda Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna y su esposo René Bejarano, toda la corriente de Martí Batres, incluyendo su hermana Lenia. En forma muy destacada ahí están Héctor Díaz Polanco y John Ackerman, que además tiene estrecha relación con Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos en España, que ha jugado un papel central, ideológico, directo, para lograr afinidades entre Morena y el chavismo venezolano. Aquí le hemos contado cómo Podemos, el partido Podemos de España, Rusia Today, el Canal Sur, han penetrado profundamente en México vía el área de comunicación del gobierno que controlan Jesús Ramírez y Genaro Villamil. A lo largo de los últimos años, distintos analistas, opositores y medios críticos han señalado la existencia de afinidades ideológicas y relaciones políticas entre algunos dirigentes de Morena y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los casos más visibles es el del senador Gerardo Fernández Noroña. Sus pronunciamientos y declaraciones públicas han sido interpretados como un respaldo político al régimen venezolano. Exijo la presentación con vida del presidente Maduro y su esposa, su liberación inmediata. En la misma línea de discusión aparecen figuras históricas de la izquierda mexicana como Dolores Padierna y René Bejarano, hoy integrantes de Morena. Especial atención ha generado el caso de John Ackerman, académico de la UNAM y figura cercana a Morena, quien en el pasado ha defendido al gobierno venezolano en artículos y debates públicos. Ackerman ha sostenido vínculos académicos y de discusión política con Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido Podemos en España, personaje que tuvo una relación directa con el chavismo en sus primeros años como asesor y formador político. Monedero incluso ha sido relacionado a movimientos irregulares de recursos entre Podemos y Morena, mediante la consultora Neurona, involucrada en campañas electorales en México, Bolivia y España. Así lo dijo en entrevista con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Hay un núcleo en Morena, hay un núcleo en Podemos, hay un núcleo en el Partido Demócrata de Bernie Sanders que tiene que lograr que ese sector, ese aire de familia que tiene que reconstruir el espacio antaño llamado izquierda, converja. Tienes que lograr que se articule todo ese bloque, porque el bloque de la derecha que se está haciendo fascista
está organizado. En México, Neurona Consulting recibió entre 2017 y 2019 cerca de 4.530.000 pesos por contratos obtenidos de partidos en campañas electorales. Monedero e Iglesias también han impulsado la instalación del canal Red América Latina, que inauguró en 2025 su redacción en Ciudad de México, con todo el apoyo del gobierno federal, con un enfoque editorial de izquierda pro Venezuela para combatir lo que llama el trumpismo mediático y las agendas conservadoras. Estados Unidos sostiene que el gobierno de Morena tiene funcionarios simpatizantes de Rusia y pone como ejemplo a Genaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, quien regularmente comparte contenidos de los medios rusos en sus redes sociales. Hace tiempo que hemos advertido que México se está quedando solo en la región, con una política exterior encarada en la declaración de López Obrador de que la mejor política exterior es la interior. Es una tontería. La penetración de los cárteles mexicanos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú no es nueva, es añeja. Comenzó cuando todos esos países eran gobernados por fuerzas de la nueva izquierda, con excepción de Colombia, hasta que llegó Gustavo Petro y profundizó esa relación con los cárteles. Todo comenzó en los años 90 con los Arellano Félix y las FARC. Y luego las FARC y el ELN continuaron con Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, a través de los cárteles de Medellín y de Cali. Se amplió mucho más en este siglo con el cártel de Sinaloa. Cuando esas organizaciones fueron golpeadas por el Plan Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, trasladaron sus operaciones a Ecuador y Venezuela, gobernadas entonces por Rafael Correa y por Hugo Chávez. Ahí comenzó la tragedia. En los últimos años, los principales cárteles mexicanos, especialmente el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, han expandido significativamente sus operaciones e influencia a lo largo de América Latina. Ecuador se ha convertido en un centro logístico crucial debido a sus puertos del Pacífico, como el de Guayaquil. El cártel de Sinaloa se ha aliado con la banda local Los Choneros, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación está vinculado con grupos rivales como Los Lobos, exacerbando la violencia interna del país. Colombia, Perú y Bolivia son países vitales para el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína. Los cárteles mexicanos han desplazado a las organizaciones colombianas como los principales operadores del tráfico de drogas. Centroamérica es una zona de tránsito fundamental, por donde pasa aproximadamente el 80% de la cocaína con destino a Estados Unidos. Venezuela sirve como refugio y punto de operación para el Ejército de Liberación Nacional, que a su vez colabora con redes mexicanas para el tráfico de drogas y la minería ilegal. La estrategia de los cárteles se basa en la subcontratación criminal de bandas locales para tareas logísticas, pagándoles frecuentemente con drogas o armas en lugar de efectivo, lo que a su vez impulsa el microtráfico y la violencia a nivel local. Nos podrá gustar o no, pero la convicción de que América tiene que ser un territorio que esté alineado en los principales capítulos políticos, económicos y de seguridad con Washington, alejándose de China, de Rusia, de Irán y por ende también de Cuba y Nicaragua, ha comenzado a tomar forma. Eso es anterior a la caída del dictador venezolano y trasciende las posiciones del Partido Republicano. La nueva Estrategia Nacional de Seguridad firmada por el presidente Donald Trump es una hoja de ruta que pone el interés nacional estadounidense sobre cualquier consideración. Con este documento oficial, Estados Unidos envía un mensaje contundente. La política exterior es protección de los intereses nacionales fundamentales. Trump busca que el continente sea una zona global bajo el control de la Unión Americana. Un continente que ante el abandono de Washington, sobre todo a partir de los atentados de 2001, vive cada vez más la penetración china. Eso derivó en gobiernos que siguieron, de una u otra forma, el camino del chavismo y el populismo de izquierda. En este contexto,
Uno de los pasajes más delicados es la acusación explícita de que China utiliza a terceros países, entre ellos México, para triangular exportaciones a Estados Unidos. El documento advierte que Washington trabajará activamente para impedir la expansión de actores externos como China, Rusia o Irán en sectores considerados clave: puertos, telecomunicaciones, energía, infraestructura, minería y tecnología. Otro aspecto importante para México es la vinculación directa entre política migratoria y comercio. Si México no contribuye de manera efectiva a detener los flujos migratorios, podría enfrentar sanciones. Incluso, analistas consideran que la estrategia migratoria de Donald Trump quedará plasmada de alguna forma en el tratado comercial. De cara a la revisión del TEMEC, México deberá demostrar que es un socio confiable en todos los términos. Además, deberá definir una postura coherente ante la competencia entre Estados Unidos y China. ¿Qué vulnera más la soberanía de un país? La demanda para que en la lucha contra el crimen organizado se llegue también a los cómplices, a los protectores políticos, la colaboración en esa lucha con el gobierno de Estados Unidos. Lo que vulnera la soberanía es la complicidad con dictaduras, la impunidad, el regalo de petróleo a costa del patrimonio nacional, las relaciones de los grupos criminales y sus cómplices con otros cárteles internacionales y gobiernos como el de Maduro y Díaz-Canel. Venezuela, Cuba, Rusia, China, Irán, esas son las relaciones peligrosas que ponen en riesgo nuestra soberanía, nuestra economía y nuestra seguridad. Gracias por acompañarnos. Todo depende. Mucho que van a meter los marines a Caracas.